fue su suelo, juntó sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros. Lo que mueve el corazón de Dios. ¿Nos debería mover también? Creemos que sí. Dios se interesa por todas las personas. Y en especial por las personas más vulnerables de la tierra. Entre ellos, las personas en movilidad humana. Toda la Biblia nos habla de un Dios que camina con los migrantes. Jesús, que también fue migrante, con su vida nos mostró cómo tratar a los peregrinos y extranjeros. Por eso, movidos por la fe en Jesús, nos hemos juntado como una red regional que convoca a personas, iglesias y organizaciones basadas en la fe para sensibilizar y construir capacidades, para movilizar a las comunidades de fe, para orar por la gente en movilidad, para levantar la voz por sus derechos, para hacer incidencia pública en favor de los migrantes de la región. Somos una red que trabaja para que todo migrante sea tratado como nacido entre nosotros. Quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Hola, ¿cómo están todos? Damos gracias por todos los que se están conectando para este webinar el día de hoy, muy interesante sobre tráfico humano y migración. Estamos muy agradecidos con Lid, que va a estar junto a nosotros esta tarde-noche para algunos, en algunos países, compartiendo un poquito. Estamos aquí en Zoom, pero también transmitiendo por Facebook Live, desde la red Como Nacido Entre Nosotros, que es una red regional de acogida a personas migrantes que la conforman diferentes organizaciones cristianas, iglesias y personas que están interesadas en acoger, en apoyar y en ayudar a todas las personas que están en movilidad humana, transitando por nuestra gran Latinoamérica. Estamos en tiempos complejos, donde todos iglesias y organizaciones estamos concentrados también en apoyar ante esta crisis de movilidad y poder acoger a las personas en movilidad, a las personas migrantes como uno entre nosotros, como dice. Entonces, bueno, yo quiero nuevamente darle las gracias a Liz, una muy querida amiga acá en México, aunque yo no me encuentro en México ahora,
ando por acá en Chile, bien al sur, moviéndonos porque los seres humanos nos movemos de aquí para allá y de allá para acá, y es de lo que se trata esto, de lo que hacemos también, poder reflexionar en esos movimientos y en todas las cosas que suceden alrededor de las personas cuando se mueven también. Y hoy vamos a reflexionar en una de esas, más bien vamos a aprender y Liz nos va a llevar por todas estas situaciones que están pasando en el tráfico humano. Pues Liz Pensado es licenciada en Educación por la Normal Veracruzana y ha hecho estudios de maestría en Teología en el Seminario Teológico de México y en Salud Mental por la Universidad de León en España. De igual modo cuenta con diversos posgrados de arte y terapia, primeros auxilios psicológicos, logoterapia. Se formó como directora espiritual en St. Hall. Ha trabajado en el acompañamiento de migrantes y refugiados y víctimas de trata de personas desde hace 9 años. Es misionera también de Partner Community Internacional México y directora operativa del Pozo de Vida. El Pozo de Vida es un refugio que rescata a chicas que han sido capturadas para el tráfico con fines de explotación sexual. También, además de ser cofundadora de Umbral, una iniciativa que trabaja en la restauración del trauma usando las artes expresivas. Actualmente está por terminar la maestría en psicoterapia y psicoanalítica. Su principal enfoque está en la restauración del trauma por medio de las artes y el desarrollo, exploración y restauración de la espiritualidad, así como dotar de herramientas a las personas que trabajan con grupos vulnerados para prolongar sus tiempos de intervención y ampliar su perspectiva de intervención. Pues tenemos una persona muy preparada y faltó decir algo aquí en esta descripción también, que Eli tiene un gran corazón por las personas y es una defensora de los derechos humanos de las personas, de los migrantes, de las mujeres traficadas y todo, ¿no? Entonces, no es solo algo que se estudia, es algo que se lleva en el corazón, algo que se trae en el alma de luchar por las personas y le doy gracias a Dios por tu vida, Liz, por todo lo que haces y bueno, te queremos escuchar, entonces te dejamos aquí para que nos platiques. Muchas gracias, Miguel. Sí, justo yo creo que hace unos años, ya varios años, como 10, que empecé a trabajar con el tema trata de personas también, como que surgió este llamado, esta clara visión acerca de todas las personas en movilidad y creo que ha sido algo que me ha mantenido muy cerca del tema migratorio. Entonces, sí, pues estamos en eso. Entonces, pues, si les parece, voy a compartir la presentación, pero quiero decirles antes que si en el camino de la presentación alguien de los que nos están viendo y escuchando tiene alguna pregunta, ya sea en Zoom o seguramente también en Facebook, pues pueden escribirla y en un punto Miguel puede ayudarme a leerlas o les vamos leyendo para que vayamos haciendo esto un poco más dinámico y que el tema no sea tampoco tan complejo como ya es, ¿no? Entonces, déjenme compartir la pantalla. Listo, me parece que ahí todos ya la pueden ver, ¿verdad? Entonces hablemos de trata de personas, tráfico humano y migración. Y es que aquí justo hay que entrar al tema de las definiciones de conceptos, porque hablar de migración y hablar de tráfico humano o trata de personas, necesitamos primero ponernos de acuerdo en qué estamos diciendo, ¿no? Especialmente cuando hablamos en castellano, en español. Primero, hablemos entonces de qué es la migración. Yo creo que para todos esto es un concepto muy conocido, pero pues quiero como poner el marco para hablar del tema. Ahora sí que no sé cómo mover mis imágenes y hacer allá, ya digo. La migración puede definirse entonces de diferentes maneras. Entonces, esta definición y la más aceptada actualmente es este cambio de residencia que una persona tiene, hace o sufre, ¿no? Que implica un traspaso de algún límite geográfico. Ahora, puede que sea un límite geográfico dentro de su mismo país. Cuando esto pasa, entonces estamos hablando de una migración nacional o interna. Y si pasa de una frontera
que estamos hablando de un país a otro, estamos hablando de una migración internacional. Esto solamente para tener en claro que la migración no es solamente una migración internacional, que cuando hablamos de migración no hablamos solamente de una migración de un país a otro, sino que también podemos hablar de migraciones internas dentro de nuestros propios países. Y esto también implica, o bueno, va a tener implicaciones en el resto de todo nuestro tema de hoy, ¿no? Entonces, si el límite que se atraviesa corresponde a algún tipo de demarcación debidamente reconocida dentro del país, entonces estamos hablando de esta migración que se denomina migración interna, lo que les decía. Hablemos ahora entonces de tráfico humano. Y quiero aquí aclarar que hablar del concepto de tráfico humano es tenemos que pensarlo en estas dos dimensiones. El tráfico humano como el tráfico que se da cuando hablamos de trata de personas, que es un término que vamos a ver poquito más adelante con más detalle, o del tráfico humano del que se hace o del que toma ventaja otra persona al traficar migrantes o personas. Dice, bueno, hay un protocolo, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, define el tráfico de personas como la facilidad de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro orden. Es facilitar, el tráfico humano es facilitar que una o más personas crucen una frontera sin cumplir los requisitos legales o administrativos, porque en algunos países el tema tráfico va a ser un tema ilegal o sí, que rompa leyes, y en otros solamente va a ser un término administrativo, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio, ya sea material, o sea, ya sea monetario, y bueno, esto va a constituir el delito. Y obviamente también va a tener una repercusión diferente cuando se da se es administrativo o se es legal dentro del país donde se ejerce. Ok, ay, ya me salí. 2 segundos. Ok, aquí estoy. Entonces, hablemos ahora, si no hay ninguna duda, si no la van poniendo ahí en el chat, ya dijimos qué es migración, ya hablamos qué es tráfico humano en términos de este movimiento que se da en español, y ahorita voy a aclarar esa parte, del movimiento que se da de manera ilegal, por ejemplo, en México hablamos de una persona que es coyote, ¿no? O que es el traficante, pero hablamos de este coyote que mueve al migrante que quiere ir de un lugar a otro. Entonces, esto es el tráfico humano. Pero también, y este es lo complejo que se vuelve cuando hablamos de trata de personas, es que este tráfico humano también este concepto se ha usado para hablar de trata de personas. Entonces, cuando se persigue uno de los dos delitos, siempre es bien importante ver a qué se está refiriendo la persona que habla de tráfico humano o de trata de personas. Si solamente se está refiriendo al tema de estoy movilizando a una persona de un país a otro, o también estoy además explotando a la persona de formas muy específicas, porque ahí entrarían incluso 2 delitos. 1, el tráfico humano, y 2, el tráfico ilícito de personas como migrantes, y el delito de trata de personas. Entonces, ¿qué es trata de personas? Es un fenómeno muy, muy antiguo que muchas veces conocíamos incluso como trata de blancas. Ahora este término está descontinuado. Y entonces, pues esta problemática, este fenómeno de la trata de personas ha venido desde la época de la colonia, en donde, como es en la actualidad también, las mujeres y las niñas eran las más digamos que las más vulnerables, ¿no? Con más riesgos. ¿Y qué era la intención? Comercializarlas para tener mano de obra, para tener servidumbre o como objetos sexuales. Entonces, ¿qué pasó después de un tiempo? En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, inicios del XX,
el término de trata de blancas se modifica a usarlo como trata de personas. ¿Por qué? Porque en el principio el concepto de trata de blancas hacía referencia, me voy a adelantar un poquito y ahorita me regreso, hacía referencia a toda esta captación de mujeres que venían de América, sí, de Estados Unidos, de a lo mejor Europa, para ser llevadas como prostitutas concubinas a países árabes, africanos o asiáticos. Y de ahí surge la idea de, bueno, el punto de llamarla trata de blancas. Pero con el tiempo empezaron a surgir, pues, más demandas o una mayor demanda, y entonces esta trata de personas se fue hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes en un montón de modalidades que vamos a ver en unos minutitos, y se fue haciendo más complejo el término. Entonces, ¿cómo se da esta parte de la trata de personas? Se empieza a dar en este entorno de secuestros, engaños y coacciones, donde las mujeres y las niñas eran más vulnerables para ser llevadas o trasladadas a otros países. Ay, y otra vez hice lo mismo. Ya les dejé de compartir, ¿verdad? Ya va otra vez. Entonces, el término de trata de personas es entonces esta incidencia en nuestro mundo que se ejerce contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, mayormente por su situación o condición de vulnerabilidad. El tema trata de blancas que ha desplazado totalmente, ya no lo vamos a usar. Si ustedes escuchan a alguien que diga trata de blancas, anímenlo a decir ahora trata de personas o bien tráfico humano, aunque lo complejo de esto es que cuando hablamos de el término anglosajón de trata de personas es human trafficking, entonces hay una confusión de hablar de si en el human trafficking estamos hablando de la trata de personas o el tráfico de humanos o el tráfico ilícito de migrantes, ¿sí? Entonces, esto también, como les decía hace ratito, es importante para definir a qué tipo de delito nos estamos refiriendo, qué tipo de delito se va a perseguir cuando hay un caso que reconocemos y cuando el migrante dice, sí, me estaban traficando, ok, lo estaban traficando solamente como migrante o había un tema de explotación. Y ahora Tara Enríquez levantó la mano y está bien, abramos el micrófono y escuchamos a Tara. No sé si alguien puede... Ah, sí, ya. ¿Sí me puede escuchar? Sí. Sí, solo quería ver si podrías clarificar un poco más cuando las personas pagan a otros para ayudarles a cruzar una frontera, ¿se considera tráfico humano o eso es otra cosa? Ok, vamos a ir en un ratito, en un momentito, tengo una lámina para hacer la diferencia bien clara entre estas dos formas de tráfico. Y pero básicamente, Tara, esta persona que solamente está diciendo, yo solo quiero ir, no sé, voy a decir, de México a Estados Unidos, ¿no? Y voy a pagarle a un coyote, ahí es solamente esta parte del tráfico ilícito de migrantes o el tráfico humano. Cuando hablamos de tráfico de personas, es porque ese coyote dice, ah, bueno, voy a meter a Lee en una forma de explotación, ya sea sexual, de mendicidad, de servidumbre, algún tipo de explotación que vamos a ver también más adelante a detalle. Entonces, la trata de personas, que es la agresión perpetrada especialmente contra mujeres, niños y adolescentes. Y lo repito porque esto es algo que muchas veces se nos olvida y pensamos que todo el mundo puede, bueno, todos podemos caer en el tema trata de personas, pero especialmente las condiciones de vulnerabilidad en las que vivimos en nuestros países. En América Latina, la realidad es que las mujeres, los niños y los adolescentes en estas épocas son los más vulnerables. Y es una violencia directamente relacionada con la desigualdad al acceso a un montón de cosas que están.
acceso al poder, acceso a la educación, acceso a bienes. Todo esto es una forma directa en cómo la trata de personas se va a dar más fácilmente o se va a ejercer sobre las mujeres o las niñas. Entonces, entremos más a... Quiero dejar esto bien, bien puesto, el tema de dónde viene todo esto de la trata de personas. Hay un protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. ¿Y qué dice este protocolo? ¿Qué dice? La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerzas u otras formas de coacción, rapto, fraude o al engaño, al abuso de poder o a situaciones de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener un consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Eso es la trata de personas. Hay que recordar la captación, el transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas. Ahora, vamos a ver también dónde se entrelaza el tema migratorio con este tema de trata de personas, que es el punto de esta charla, ¿no? Porque van a decir, pero ¿dónde estamos juntas? Y quiero que piensen en estas cuatro palabras: captación, transporte, traslado o acogida, que son claves cuando estamos trabajando con las personas migrantes. Si alguna de estas nos aparece en el relato, en la historia que nos están contando y que nosotros podemos decir, aquí hay un indicio de que algo está pasando o pudo haber pasado. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Todo eso entra dentro de qué es la trata de personas. Muchas veces pensamos que la trata de personas es solamente explotación sexual y no. Pero vamos a identificar la trata de personas con el modelo AMF. ¿Qué es este modelo? Son acciones, medios y fines. Entonces, primero, ¿qué se hace? ¿Qué acciones son las que se hacen cuando hablamos de trata de personas? Es lo que acabamos de hacer. Captación, traslado, transporte y recepción. ¿Cómo se hace? Los medios. ¿Por dónde? Amenazas, engaños, raptos, fraudes, abusos de poder, uso de la fuerza, coacción. Y luego el para qué, que esta parte es muy importante. ¿Para qué? Nos va a ir dando un poco la línea, nos va a ir poco dando luz de a qué tipo de explotación están expuestos o están siendo expuestos o están siendo captados los migrantes en su camino. El objetivo de la explotación. Por eso es bien importante que cuando escuchamos a un migrante y escuchamos cómo le ha ido en su camino y nos cuenta por qué ha pasado, a lo mejor qué amenazas ha tenido, a lo mejor cómo es que decidió tomar este camino de la migración a alguna parte, si fue por algún engaño, no nos va a decir que fue por algún engaño, pero a lo mejor nos va a contar una propuesta de trabajo que dices, esto no es muy real, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una línea de para qué, del fin. Aquí está la lámina que yo te comentaba, Tara. En la parte donde vemos como las rejitas, esta es la parte de la trata de personas. Donde está el tenis es la parte de las personas en movilidad, o si lo queremos ver así, esta parte de acá es tráfico de personas y la parte del zapatito es el tráfico humano. El tráfico, y hay que aclararlo, tráfico ilícito de migrantes. Tráfico, porque en inglés puede ser que esta parte de la rejita de la cárcel, que es el tráfico de personas, también en inglés sería lo que sería human trafficking. Y el zapatito es la parte del smuggling.
¿no? Quien tiene un coyote. Entonces, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas es una situación involuntaria. El contacto se da bajo algún engaño, abuso o coacción. Puede presentarse dentro y fuera del país. Puede ser que dentro del mismo país la persona esté movilizando a la joven o al niño o al, o al niño o a la niña para ser explotada en cualquier modalidad. No hay un pago previo, sino más bien hay una adquisición de la deuda. Cuando la captan, le dicen, no, pero te tienes que quedar aquí porque yo ya te compré ropa, porque tenemos que pagar el hotel, porque tienes que pagar tal y tal cosa, y le van agregando a la deuda situaciones diferentes. Hay restricción de movimiento en el lugar, está restringido este movimiento a el permiso de quien la tiene, en este caso el proxeneta, el padrote. Y es un delito contra la persona. Al contrario del delito del tráfico humano o tráfico ilícito de personas migrantes, que es voluntario, que es del que hablaba Tara hace ratito, de cuando una persona le paga a otra por mover. Eso es un tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de personas migrantes o en movilidad. No hay un vicio de consentimiento, no hay un engaño. Implica cruzar una frontera y esta sí es una frontera de país a país y es un proceso de migración irregular. Hay un pago por adelantado y el dinero es un factor para el traslado, lo cual no se da en la trata de personas. Hay una restricción de movimiento en el lugar de destino, perdón, no hay una restricción de movimiento en el lugar de destino. Una vez que llegan y te dicen, aquí llegaste y aquí te dejo, la persona puede moverse libremente o por lo menos no está pegada a quien la está trasladando. Y en este caso el delito es contra el Estado, no es contra la persona. Hasta aquí, preguntas y no sé, yo directamente quisiera saber si a Tara quedó muy clara esta explicación con esta lámina. Preguntas. Sí, pues sí tengo una pregunta porque escuché este año que en Guatemala específicamente familias en áreas rurales están mandando a sus adolescentes con traficantes, endeudándose antes de mandar al joven, como no pagan antes de mandar al joven, no con el traficante. Entonces, ¿es considerado eso tráfico humano? Es como una mezcla, ¿no? Una mezcla. Eso es lo complejo del tema de hablar de migración y trata de personas o hablar de migración y tráfico humano. Es una mezcla, porque en este caso, si los papás a lo mejor dijeron, no, te prometemos que vamos a pagar, que se me hace muy raro, porque normalmente el coyote, el traficante, siempre pide algo por adelantado. De hecho, todas las historias que ahora estamos escuchando en diferentes casos del migrante acá, están pidiendo alrededor de 1,500 y $1,200 por cada persona que está andando en el camino. Y si es una persona, por ejemplo, una mujer embarazada, aún por la persona que está embarazada, o sea, el bebé, también tienen que pagar. Tara. Sí, como metí en el chat, lo que están haciendo es pidiendo el título de su casa y ya que tienen esto, entonces aceptan al adolescente. Entonces, dices, eso es como si les hubiera pagado. Claro, claro. Mira, qué interesante. Esa no me la había escuchado, ¿eh? Pero sí, digamos que es ya un pago, ¿no? Que tiene el tratante, más bien el traficante, para hacer este negocio y llevarle a la persona. Sí, sí, está muy, muy fuerte esta situación. Ahora, quiero hablar de cuáles son los factores de riesgos en cuanto a la trata de personas y de ahí vamos a la conexión que tenemos con el tema de migración.
Pues primero sabemos que hay una desigualdad sociocultural en todos nuestros países, que es algo con lo que tenemos que luchar. El tema de derechos humanos y los derechos de las mujeres y de las niñas y niños ha sido un tema que en los últimos años debemos estar tratando en todos nuestros espacios, defendiendo en todos nuestros espacios para que esto se vaya minimizando. La desigualdad en nuestras culturas es tan grande que es una situación que ha llevado o ha puesto a las mujeres en una situación pues mucho más vulnerable para ser explotadas, ¿no? Además de la discriminación por edad, religión, cultura, sexo, orientación sexual, identidad de género, pertenencias étnicas, raciales, situaciones económicas, sociales, laborales o migratorias. Todo esto ha creado un camino para que los tratantes y los traficantes estén listos para explotar a mujeres, niñas, hombres, por supuesto, pero en su mayoría mujeres y niñas en diferentes países y en todo el camino que tienen a veces para llegar a Estados Unidos. También el predominio de estereotipos culturales en nuestras sociedades latinas, donde esta idea de que el hombre tiene mayor rango, ¿no? Esto es algo y que las mujeres tienen que someterse, esto es algo que también ha sido un factor bien grave y bien grande para que las mujeres y las niñas sean más vulnerables. Las causas económicas, los altos niveles de pobreza, el acceso al trabajo, a proyectos económicos, ha sido un tema también que ha facilitado y ha vulnerado a todas las familias en América Latina. La globalización, las elevadas ganancias y la cultura del consumo es algo que también ha facilitado el deseo de tener más y más y más cada vez de, obviamente, personas con riqueza o personas que están en poder y que hace y que promueve la venta ya no solamente de cosas, sino de personas. Y que eso es lo que lleva muchas veces a que este espacio y negocio, tercer negocio más redituable en el mundo, el del tráfico de personas, siga estando en esta posición. Los sistemas o las causas políticas donde nuestros países no tienen un marco que norme estas situaciones ha generado también una facilitación para el crimen organizado, ¿no? El que no haya políticas públicas en donde se defiendan los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, el tema del delito que en muchos países no está, ni siquiera se habla, ¿no? De qué vamos a hacer con el tema de la trata de personas o de la migración. ¿Qué hacemos o cómo normamos en esa situación? Incluido ahí el tema de la prostitución, de la pornografía, del turismo sexual. ¿Qué se hace? ¿Cómo en un sentido, cómo se condena, ¿no? ¿Cómo se va a normar en esto? Entonces, cuando hablamos de modalidades de explotación, yo les decía, muchas veces estamos acostumbrados a hablar de explotación sexual, pero no solamente de explotación sexual, sino también hablamos de otros tipos de explotación. ¿Qué es la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual? Bueno, ya lo habíamos comentado, es esta forma en donde una persona trae o tiene por medio de engaños o promesas falsas, algún tipo de coacción a una mujer en un tema de explotación sexual, ¿sí? Y que la ganancia viene para esta tercera persona. La vende a una segunda y la ganancia viene para ella. Esto es lo que hablamos de prostitución o formas de explotación ajena. La explotación laboral, perdón que ahí solamente están nuestros artículos aquí en México, ¿no? Pero la explotación laboral, ¿qué es esto que tenemos, que muchas veces encontramos, no solamente en México, sino en muchos otros países seguramente, en donde hay una pues sí, explotación del trabajo de las personas sin una situación buena en un lugar donde tengan seguridad
donde sea un buen espacio en donde puedan trabajar. No tienen un seguro, la paga es por debajo del salario mínimo, y las horas exceden de lo que la norma del país dice que deben de trabajar, ¿no? Trabajos o servicios forzados. Obviamente aquí hay un engaño, una coacción o una amenaza de personas que son traídas a algún lugar y que son explotadas. Por ejemplo, de Guatemala es muy conocido el caso de la niña que tenían trabajando en una tortillería, ¿no? Y pasó también en otras formas de empleo, en donde la tenían encadenada y ahí era donde le llevaban la comida y todo estaba hecho para que ella solamente estuviera trabajando ahí. Por supuesto que era un trabajo forzado, ¿no? Al no estar, al que saber que estaba encadenada y que no tenía libertad para andar o para salir de eso. Y esta modalidad que tenemos actualmente con muy alta demanda, ¿no? De las personas menores de edad, menores de 18, que el crimen organizado las capta para entrar en actividades ilícitas, ya sea transporte de drogas, de armas, es lo que conocemos como el reclutamiento forzado y entrar al crimen organizado, ¿no? O simplemente seguir en creciendo el crimen organizado. Aquí en México por lo menos se habla de que está siendo el quinto negocio más redituable, que está trayendo más y más personas. ¿Cuáles son las modalidades de trata de personas que tenemos que tener presentes mayormente? Porque son las que mayormente se presentan en nuestros contextos. Servidumbre, ¿no? Las personas que muchas veces dicen, ay, tráete a alguien del pueblito, ya con que la tengas y le des de comer y le dices que la lleves a la escuela, aunque no la lleves, pero todo este discurso, esta es modalidad en servidumbre. Y creo que muchos de nosotros y nosotros hemos escuchado esta forma. Es muy antigua, era muy común hace muchos años, y ahora que hemos estado hablando más de esto como una modalidad de trata de personas, creo que hay más conciencia de que esto no puede ser una forma de trabajo legal. La esclavitud, el matrimonio forzado servil, que en muchos países, por lo menos en México, ya está legalizado que esto no puede suceder. Yo creo que todavía en algunos de nuestros estados, hay por cosa de usos y costumbres, muchos papás todavía dan a sus hijas en matrimonio, aunque son menores de edad, por muy pocas cosas. Vacas, tierras, cerveza. O sea, hemos escuchado todas estas historias. Pero ahora es una cuestión ilegal en nuestro país. Eso es parte de lo que decíamos de cómo nuestras leyes no llegan a veces, no alcanzan a ser tan eficientes o tan rápidas para ir en contra de estas formas de explotación o de trata, ¿no? El tráfico de órganos, las adopciones ilegales e irregulares, el tráfico de drogas y la mendicidad. La mendicidad, principalmente como menores de edad que están pidiendo en las calles y que tienen que llevar cierto ingreso, cierta cantidad de dinero para no ser golpeadas, para no ser expuestas a otro tipo de situaciones más complejas. Quiero pasarles este video, si está bien con todos los presentes. Es un video que a mí me gusta pasarlo y escucharlo porque me refleja muy bien cómo se da este proceso de trata de personas en nuestros contextos. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad, trabajo, comida, amor, aquello que la vida les negó. Un día pues se me ocurrió ir al centro,
pues ahí voy a ver unos amigos, nos llegaban, me estoy esperando ahí en una parada del metro. Llega el tipo, me pregunta, no, pues que cómo te llamas, cuántos años tienes, eres de aquí, estudias, trabajas, ¿qué haces? Y me dice, no, pues que yo nada más quiero ser tu amigo. Y ya me empieza a platicar ahí de su historia, yo la mía. Básicamente él me platicaba lo mismo, que era de maltrato, su familia, que su familia no lo quería. Me comentaba que trabajaba de comerciante, que viajaba mucho. En ese momento pues yo dije, pues qué bueno. Y pues pasó, nos vimos de nuevo. Y ya otra vez me empieza a decir que si no me quería ir a vivir con él, que prácticamente se había enamorado de mí. Y eso es lo que pues te llega, ¿no? Porque de cierta costumbre tu vida es así como que muy agresiva y cuando llega una persona y te dice te quiero, te amo o eres muy bonita, pues prácticamente te baja la luna y las estrellas en ese momento. Pero lo que tenía él era de que me metía a veces cosillas en la cabeza, sutilmente. ¿Y qué pasaría si trabajaras? Y yo siempre decía, ¿de qué? Dice, sí, en el sexo servicio. Entonces, al día siguiente, pues ya me empieza a explicar sobre el tipo de servicio que se da y a dónde me iba a ir. La mecánica de la trata para explotación sexual siempre opera de manera similar. Primero viene el enganche por medio del engaño. El siguiente paso es el traslado a otro lugar para alejar a la víctima de su entorno. Y finalmente llega el acogimiento o recepción, tarea que en general realizan mujeres que ya son trabajadoras sexuales. Y luego pues me manda con una chica, ¿no? Entonces pues me voy con ella y nunca me imaginé llegar a un hotel de esos. La chica trató de convencer a la señora, a la jefa del hotel, que me dejara trabajar. No me dejó trabajar en primera porque no era mayor de edad y porque no tenía credencial de lector. Él me dice que me fuera a sacar unas fotos infantiles a color y al día siguiente ya tengo credencial de lector. Ya tengo 18 años, cuando tenía 13. Si yo no juntaba la cuenta, eran golpes y golpes, no había otra. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. ¿Por qué? Porque se veían más frescas, se veían como así como que una fantasía para ellos, ¿no? Y si ya no me puedo violar a una, pues mejor me meto en un hotel donde hay una y pues prácticamente ahí estábamos, ¿no? Y yo me decía, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas? Muchas historias que me contaban de que las chicas se iban o trataban de escaparse y amanecían muertas. Es una vida que pasas lentamente como si fuera una película, porque parece una película, pero no es una película, porque es la vida real la que hemos pasado nosotras, que lo hemos pasado, te podemos decir que no es nada bonito estar ahí. La trata y la explotación son una realidad. Te puede pasar a ti. Infórmate, háblalo con tus amigos, sumémonos todos a esta lucha. Contamos contigo. Bueno, me parece que este video nos relata muy bien la historia en general de una niña que estaba además pasando por una situación familiar que es de los contextos en los que también sabemos que vulneran más a las mujeres, ¿no? Contextos en donde hay violencia, en donde hay que no van a ayudar a que un niño o una niña se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos principalmente en el video? Que hay una selección, o sea,
el joven en el video sí vio que esta chica traía algo, ¿no? Era más vulnerable. La nota como alguien que dice, a esta sí la engancho, ¿no? Hay una captación, empieza a enamorarla, empieza a hablarle, no es solamente una vez, es más de una vez. Entonces, la joven cae en este enredo, ¿no? En este engaño, y entonces la traslada. Y el traslado me parece que es de los momentos cruciales donde nosotros podemos intervenir si es que estamos viendo o escuchando una historia de estas, o por lo menos prevenir a la persona de decirle, oye, ojo, ten cuidado en esto. Mira aquello, date cuenta de que esto no es tan real, ¿no? El trabajo o la promesa o el enamoramiento. ¿Por qué? Porque el traslado es un momento en donde todavía el tratante está buscando aislar a la persona de sus redes de apoyo. Y estas redes de apoyo son realmente las que van a poder rescatar o traer, recuperar a la persona que está siendo captada. Luego, después viene la explotación y bueno, nosotros le hemos agregado el control porque hemos visto que esto es un factor bien crucial en que las personas se mantengan dentro de esta situación, en que no denuncien o no escapen, si bien es cierto que muchas de ellas en este punto es donde pueden morir, ¿no? El control muchas veces también viene cuando son mujeres mayores y llegan a embarazarse por esta situación de explotación. En el caso de la explotación sexual, son como sometidas por decirles, te quedas aquí o te quito a tu hijo, o no te dejo verlo, o le voy a decir a tu familia que estás en esto, porque la familia normalmente no sabe que la mujer se encuentra en esta situación, o la joven. ¿Qué pasa entonces y dónde está este vínculo? Y aquí es donde queríamos llegar, pero tenemos que entender todo el contexto de la trata de personas y la migración y tráfico humano, cómo se mezclan, cómo se enganchan estos temas. Primero, la selección. Es cierto que en el camino de la persona, en este camino migratorio, la persona puede estar o está expuesta más bien a una selección por parte del tratante o del traficante. Puede ser que el traficante, estoy hablando del coyote, ya tenga vínculos con el crimen organizado y diga, de aquí es donde yo voy a sacar a gente para dársela, para que me siga ayudando a seguir llevando a personas, o porque tengo que hacer un pago a esta crimen organizado para seguir mi camino, y entonces le dejo a 2, 3 mujeres o un chico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en el camino hay una selección, ya sea del crimen organizado o del coyote. Segundo, puede ser que en el camino también haya hay un enganche, ¿sí? Haya una persona que esté haciendo esto de manera ya frecuente, constante, y entonces o que la persona haya sido enganchada en su país por un trabajo, por medio de Facebook, que le haya hecho una promesa de trabajo, o que le haya enamorado y que le haya dicho, sí, vente, yo acá te voy a pagar todo, sí, hay que conocernos y entonces te pago el viaje, y entonces ya estando enganchada la persona en su país, esté en el viaje, pero ya siendo enganchada. O tercera opción es que este flujo migratorio que está teniendo esta persona, este pago incluso que sea, que haya pagado al traficante porque quiero irme a Estados Unidos, sea porque estoy siendo trasladada de a lo mejor, no sé, Colombia o de Venezuela o de mucho más abajo, ¿no? A Estados Unidos o a México o a algún otro país, pero esté en este proceso de traslado para llegar y continuar siendo explotada. Es decir, en este último ya hay una explotación previa y solamente me están trasladando a otro país. En el de en medio ya fui enganchada en mi país y estoy siendo llevada a otro lugar donde me van a explotar. Y en el primero, estoy siendo vista, seleccionada por alguien para caer en esta parte del tráfico, de la trata de personas, ¿no? Entonces, aunque quisiera darles más, el tiempo
se nos va y quiero parar aquí porque me parece que aquí es donde puede haber preguntas. Bueno, puedo dar una lámina más. Obstáculos internos. Los obstáculos internos que podemos ver en una persona que está siendo traficada y también tratada, en este sentido de está siendo solamente trasladada a otro país o traficada, tratada en términos de explotación. Bueno, tenemos que considerar que un trauma, ¿no? En la historia que está viviendo, como lo vimos en el video, hay un estrés postraumático que va a vivir al ser. Es posible que presente este síndrome de Estocolmo, de decir, y lo vemos muy frecuentemente en víctimas, que dicen, no, es que, pero sí, yo sé que él tiene otras novias, pero la buena soy yo, o sea, él me quiere a mí primero, ¿no? Yo soy la esposa o yo soy la novia, ¿no? A mí, conmigo es con quien está haciendo la casa, cuando en realidad, pues con ninguna tiene ningún compromiso, ¿no? Pero hay este enamoramiento y por tanto este síndrome de Estocolmo de apego al tratante. Hay culpa por no saber cómo salir de esa situación. Hay una incapacidad en muchas mujeres para reconocerse y jovencitas para reconocerse como víctimas y hay un rechazo a la ayuda a veces, a lo mejor por ser identificada como al tratante o por hay un rechazo a la ayuda simplemente por el miedo a salir a algo desconocido, ¿no? Y los obstáculos externos que podemos ver, pues las represalias que puede haber, este sentido de va a decir mi familia, ¿qué va a pensar? Van a pensar que soy parte de toda esta red, eh, eh, miedo a ser estigmatizadas, a tener que vivir con esta idea de fui víctima o desde ahí me van a mirar ahora mis familiares, las represalias contra la familia, deportaciones en el caso de muchos migrantes, es la idea de que van a ser deportados, cuando en realidad un tema de explotación en este sentido de explotación sexual o de mendicidad o de algún tipo de explotación en un país, amerita que ese país donde fue explotada, donde se cometió el delito, dé o conceda a la persona en movilidad una visa por razones humanitarias, porque esa persona en ese país fue tratada, fue explotada. Y bueno, por supuesto, discriminación. Y ahora sí, con esto voy a detenerme aquí para ver si hay preguntas, comentarios, algo de lo que quieran compartir. O si quieren anotar sus preguntas en el chat, bien. Muchas gracias, Liz. Hay una pregunta que dice, ¿podemos decir ese posible enganche que hacen los coyotes? ¿Podemos decir ese posible Sí. enganche que hacen los Ajá, coyotes con esta organización? que hacen los coyotes con el tráfico. Podemos decir que ese posible enganche que hacen los coyotes con el tráfico, como es organizado. Yo creo que sí, muchas veces el coyote sí está coludido con el crimen organizado. Es un tráfico y es un tipo de enganche que sí está organizado en la mayoría de los casos, sí. Por eso es que es tan complejo también decir que, ay, no, pero es que se fue con un coyote que ya pasó a toda mi familia. Sí, pero si el crimen organizado ya está en esta relación o en este vínculo con él y llega y le dice, sí, pero tú me quieres dar a esta chica, pero yo quiero a aquella. El coyote no va a tener opción, ¿no? Porque va a ser o su vida o la de la joven, o la de la niña o la de la mujer. Es posible, es muy posible. Sí. ¿Alguien más? El enlace, yo vi, puedes compartir el video. Estos videos, y eso es lo que me gusta de presentar estos videos, ya tienen unos años, pero MTV hizo esta colaboración con
con lo que antes era Calle 13, este grupo de música, hicieron videos para muchas modalidades de trata de personas. Por supuesto, les animo a verlos, están en YouTube, así los encuentran, MTV eh, y Calle 13 trata de personas, así lo ponen y seguro los encuentran, pero igual les dejo la liga del video. Ujú, claro. Sí, hay dos preguntas más. En materia de estrés postraumático, frecuentemente algunos síntomas tardan años en controlar o desaparecer. Y la Sí, otra es, sí, adelante. Y la sí, otra, así es, Paola, perdón, este, definitivamente tardan años y a veces yo creo que todavía más bien, más que desaparezcan, creo que la persona encuentra o desarrolla herramientas para la autorregulación de estas, como esta hipervigilancia que muchas veces queda, ¿no? Ujú. ¿qué haces para ayudarlas a recuperarse de un trauma tan grande? Pregunta Tara. Pues yo creo que ahí, aquí, Tara, el trabajo tiene que ser un trabajo bien integral, ¿no? Desde encontrar, pues, recursos de fe, recursos psicoemocionales, recursos familiares, todo lo que la persona, de manera integral, ¿no? Eh, Creo que el proceso de ayuda es un proceso, como lo decía arriba Paula, largo. Em, Personalmente a mí me gusta entrar por la parte del arte, de las artes expresivas, porque ayudan a la persona a tocar esa herida de una forma más amable, más sensible, porque es una herida muy profunda y que tiene muchas aristas, que toca muchos puntos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué haces? Pues hacemos desde cosas artísticas hasta terapia, entramos desde la parte espiritual, ¿no? El acompañamiento, desde la fe de la persona, todo, ¿no? Exacto, revisar los mecanismos de afrontamiento que ya tiene la persona o los que podemos desarrollar de manera, en conjunto, ¿no? Ujú, sí. Maritza tiene levantada la mano. Ajá, gracias. Buenas noches, saludos para todas y todos. Muchas gracias, Lee, por esta presentación. Y desde aquí de Venezuela, bueno, yo he seguido el trabajo de la red desde que inició como un movimiento y bueno, agradecida al Señor que ahora sea una red y todo este trabajo que están llevando adelante. Y quería preguntarte, ¿qué podemos hacer desde nuestro país? Siempre tenemos mucha relación con personas que después que están allá llaman solicitando ayuda porque están pasando por momentos serios, fuertes, ¿no? Y nos llaman para ver qué podemos hacer nosotros o si podemos llamar a alguien que los ayude allá o los atienda y les dé consuelo. Y eso, claro, nos afecta bastante y trabajamos sobre eso. Pero quisiéramos seguir fortaleciendo el área de prevención aquí en el país. Que, que han pensado? ¿Qué nos pueden recomendar? Ujú. Fíjate que yo algo que creo que ha ayudado mucho a las personas que están en movilidad en México es saber ubicar dónde están los albergues o las casas del migrante que pueden acogerlas, ¿no? O incluso también las organizaciones que se dedican a todo el tema de refugio, de atención humanitaria, Médicos Sin Fronteras en el área de específicamente del trabajo con personas que han sufrido algún tipo de eh, pues heridas en el camino, ¿no? Físicas. Y yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, que cada país tuviera como por ejemplo, ¿no? Que como iglesias pudiéramos desarrollar campañas, no solamente de prevención, pero también de visibilizar
quiénes son estos organismos que sí pueden ayudar o que sí están ayudando de maneras muy concretas, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasa, ¿no? Decimos, ¿y a dónde la mando? No, bueno, yo saco mi lista y le digo, esta es mi lista y déjame llamar a otras tres, ¿no? A ver dónde, porque además, a ver dónde hay espacio, ¿no? La crisis migratoria es muy difícil, nos está sobrepasando, ¿no? Entonces, sí creo que tener una lista mientras más mejor, ¿no? Que nos ayude a dirigir a estas personas que necesitan estos apoyos. Creo que eso es algo que por ahí bien fácil podríamos tener, ¿no? Y creo que listas desde mujeres, por ejemplo, que a lo mejor mujeres eh, migrantes, pero que están en una situación de violencia, ¿no? Que ha pasado. Ok, entonces también organizaciones que se dediquen a apoyar a mujeres que sufren violencia, todo tipo, Cruz Roja, albergues, todo esto que podamos dar esta información y que no sea nada más información que sacamos de dame 5 minutos y la busco en redes sociales, porque muchas veces, y eso es lo que, por ejemplo, nosotros hemos logrado hacer, es confirmamos que el espacio sea real, ¿no? Llamamos y decimos, oye, sigues existiendo y puedes recibir, y cuáles son las características de las personas que recibes. Toda esta información es bien importante tenerla presente para que no mandemos a alguien a un espacio en donde toque la puerta y le diga, no, es que tú no cabes aquí, ¿sí? Eso creo que sería un primer muy buen paso, Maritza, para tenerlo así a la mano, ¿no? Ujú. Hay otra pregunta. De leer la pregunta, quiero mencionar dos cosas. Una, que pueden ver que hay un formulario, les invitamos a llenarlo, un formulario de asistencia y otras cosas. Está muy sencillito, a ver si lo pueden hacer y lo pueden llenar. Y el segundo aviso es que nosotros, la red como Nación Entre Nosotros, estamos formando ya grupos temáticos. Entonces estamos a punto de lanzar grupos temáticos. Y uno de esos grupos temáticos será el tráfico humano y la migración. Entonces estos grupos tienen el propósito de reunirse periódicamente, puede ser quizás cada mes o cada mes y medio, no sé, pero de reflexionar en torno a esto y articular y generar propuestas y compartir datos y compartir experiencias de los diferentes países, y se pueden llegar a hacer cosas interesantes también. Entonces, estar conectados es lo mejor, así que atentos a todos con las próximas informaciones en nuestras redes sociales para que puedan integrarse a un grupo de tráfico humano y, y, y migración. Y la pregunta igual creo que está un poco conectado quizás, pero se necesita equipo interdisciplinario. ¿Cuáles disciplinas serían? O sea, qué personas pueden estar en un equipo? Sí, pues hay necesidad justo de un equipo interdisciplinario. Hablemos de alguna persona, pastor, religioso, persona que acompañe desde lo pastoral, desde lo espiritual, psicólogos, yo diría a veces hasta fisioterapeutas, médicos, eh, ¿qué más podría ser? Personas también incluso de educación. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas de algún tipo de tráfico humano también vienen con temas de tortura, por ejemplo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, nuestra conexión con Médicos Sin Fronteras, que ellos tienen un equipo que se dedica a todo el tema de víctimas de violencia extrema y tortura. Entonces, por ejemplo, muchas veces ellos trabajan con ese tema y nosotros con el tema trata de personas, ¿no? Y toda la parte psicoemocional. Entonces, trabajadores sociales, por supuesto, gracias. Sí, yo creo que aquí no hay una persona que no quepa, o sea, a lo mejor dirías, bueno, algún ingeniero en mecatrónica bueno, vamos, pero creo que el tema del equipo interdisciplinario va entendiendo que esta conflictiva es algo eh, desde lo psicosocial y lo psicoemocional. Entonces, apoyo espiritual, apoyo emocional,
la reinserción, entonces todo el tema del trabajo hacia la reintegración a un tema laboral también cuenta, ¿no? Todo ayuda, todo abona a la persona. Ujú. Sí, fíjate que igual aportando un poco a lo que preguntaba Maritza desde allá de Venezuela, y creo que esto se puede también trabajar mucho con los grupos temáticos. Lo dialogábamos con Lid antes de comenzar, que hemos visto que en México, y yo personalmente también he visto a personas que han dejado a sus hijos o hijas solas con otros grupos de personas, ya sea un familiar un poco lejano. Conocí el caso de un chico venezolano que se quedó en Chiapas, menor de edad también, su familia lo quiso dejar porque el chico se quería quedar con una chica, pero menor de edad. Entonces, ahí creo que por Ujú. muy que digan ya tiene 15, ya tiene 16, no, no, no. La situación. Con el proceso de vida, actualmente la edad en la que estamos recibiendo niñas, que es un refugio directamente para víctimas de rescatadas de la trata de personas, del tráfico humano, eh, las niñas están llegando entre los 11 y los 12 años. Entonces, dimensionemos esta situación en ese sentido, ¿no? Que son niñas o personas muy pequeñas, ¿no? Que están siendo este, captadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se podría seguir dialogando mucho y hablando Mm. porque la verdad es que el tema del tráfico humano está siendo un tema muy importante y ya lo dijo Lid en temas de explotación sexual y eso y todo, pues es un negocio, uno de los tercer negocios, dijiste, ¿verdad? Tercer Ajá. negocio más importante. Y las personas que migran y las mujeres también por sus cuerpos, por diferentes razones, están siendo más vulnerables también al tráfico en lugares como México y yo creo que también en otros países. Entonces, creo que hay que seguir reflexionando y como dije hace un momento, pues yo los invito a que se puedan unir a nuestro grupo temático también de tráfico humano y migración, que pronto lo anunciaremos. Y también invitamos a Liz, ¿no? Para que nos siga también a lo mejor dando recomendaciones o sigámosla en sus redes sociales o en el trabajo que hace, porque seguro también hay más cosas que seguir compartiendo en el futuro, datos, recursos y cuestiones, ¿no? También. Así que Claro. pues, muchas gracias, Lid, por el tiempo que te tomaste, por estar aquí. Como lo dije en un principio, el trabajo de Lid siempre ha estado ahí con las personas, con las mujeres, con las niñas, ayudando, ¿no? Entonces, muchas gracias también, no solo por estar aquí, sino por todo lo que haces. Y agradecemos a todos también que pudieron estar acá. Sigan atentos a las informaciones de la red y de los grupos temáticos que vamos a lanzar. Así que pues un saludo para todos desde acá, desde cerca de Santiago de Chile, también a todos los que están por ahí, Venezuela, México, Ecuador, Estados Unidos, a todos muchas bendiciones. Adiós. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Se pueden saludar ahora, pero creo que hay que abrir los micrófonos. A ver. Gracias, y no se olviden de llenar el formulario. Sí, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Ya dejamos de transmitir en Facebook. Se nos olvidó saludar a todos los que habían unas 20 personas en Facebook escuchando también, así que ya no los saludamos, pero bueno. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas República gracias. Dominicana, bendiciones también.